En esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 y vamos a orar al Señor. Padre, necesitamos tanto tu palabra, Señor. Tu palabra es como un alimento para nuestra alma. Tu palabra, Señor, nos santifica, nos fortalece, nos edifica. Tu palabra, Señor, sacia nuestra sed. En tu palabra encontramos paz, confianza. Señor, gracias porque es por medio de tu palabra que tú guías a tu pueblo y eso es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras luchas y te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos entender este pasaje, permítenos ser asombrados por él y contemplar tu gloria y vivir conforme a tu palabra, Señor. Estimulados por lo que vamos a leer en esta noche, lo que vamos a escuchar en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la Biblia nos dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así que la fe no es algo opcional. La fe es indispensable, es necesaria, es un requisito para poder acercarnos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos entonces acercarnos a Dios con fe, creyendo en Él, confiando en lo que dice su palabra y creyendo que Él recompensa a los que le buscan. Pero creer en Dios en realidad y en su palabra en realidad no debería ser algo difícil. Porque Números capítulo 23, versículo 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? De igual manera el Salmo 119 en versículo 160 afirma que la suma de su palabra es verdad. La suma de su palabra, toda su palabra es verdad. En Jeremías 1:12 el Señor también dijo: yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Y Jesús le dijo al Padre en Juan 17:17, tu palabra es verdad. La fe entonces es simplemente confiar en la palabra de un Dios que siempre es veraz, que siempre dice la verdad, que es imposible que mienta. Pero a fin de ejercitar nuestra fe, a fin de poner en práctica nuestra fe y a fin de fortalecer nuestra fe, es necesario que pasemos por adversidades. No nos gustan las adversidades, pero las adversidades son necesarias porque son como el gimnasio que fortalecen y que ponen a prueba nuestra fe en el Señor. Las adversidades prueban nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Porque es fácil creer cuando todo está en calma. Pero es en la tormenta que nuestra fe es probada. Es allí donde tenemos que confiar en el Señor y en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Pero el pasaje que hoy vamos a estudiar en Isaías capítulo 7, un pasaje bien conocido, nos enseña qué sucede cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor, cuando descuidamos el sembrar su palabra en nosotros y confiar en lo que Él nos dice. ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos de obedecer la palabra del Señor? Ahora bien, poniendo este pasaje en su contexto, recordarán que en los capítulos 1 al 5 nos muestran
a un pueblo de Judá que se había vuelto rebelde contra el Señor. Su lengua y sus acciones estaban contra Yahvé, dice en capítulo 3, versículo 8. Se habían vuelto altivos, vanidosos, idólatras, oportunistas. Ellos habían desechado la ley del Señor y habían despreciado la palabra del Santo de Israel, como dijo en capítulo 5, versículo 24. Ellos vivían en desobediencia a su palabra. En pocas palabras, ellos se habían convertido en una nación rebelde y pecadora cargada de iniquidad, como el profeta mismo lo describió en capítulo 1, versículo 4. Pero el Señor les había dicho que si ellos venían a Él en arrepentimiento, ellos serían perdonados. Sus pecados, por más rojos que estuvieran, por más graves y llamativos que fueran, serían completamente lavados. De tal manera que ellos quedarían como la nieve, blancos como la nieve, emblanquecidos como la lana. Y les advirtió que si ellos obedecían, comerían lo mejor de la tierra, pero si ellos se rebelaban, serían devorados por la espada. Desgraciadamente, ellos no se arrepintieron. Más bien perseveraron en sus malos caminos. Y entonces el Señor llama a Isaías en el capítulo 6 a hablar a esta nación pecadora, a esta nación rebelde. Y en el capítulo 7 nosotros vemos la amenaza del juicio del Señor que estaba a la puerta. Pero aún así el Señor en su bondad les dio la oportunidad de salvarse del juicio si tan solo ellos confiaban en la palabra del Señor. Así que en este pasaje vemos dos puntos. Vemos en primer lugar la amenaza y vemos en segundo lugar la promesa del Señor. Vemos en primer lugar entonces la amenaza. Isaías comienza en el versículo 1 poniéndonos en el contexto histórico en el que él da esta palabra. Ahí en el versículo 1 nos dice: y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Esto nos sitúa en el reinado de Acaz. Acaz fue hijo de Jotam y fue hijo y nieto, del rey Usías. Esto significa que nos está colocando alrededor de los años 735 al 734 antes de Cristo, más o menos 5 o 6 años después de que el Señor llamara a Isaías para ser su profeta. Jotam, el padre del rey Acaz, había hecho lo recto a los ojos del Señor y su reino fue bendecido. Jotam se hizo poderoso, nos dice la Escritura, porque ordenó sus caminos delante del Señor Dios. Pero cuando su hijo Acaz llegó al trono, no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículos 2 al 4, nos dice que él anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Además quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. En lugar de que el rey Acaz dirigiera a su pueblo hacia el Señor, a la obediencia hacia el Señor, más bien fue una piedra de tropiezo para Judá. De manera que Judá, siguiendo el mal ejemplo de su rey, se desvió de la obediencia y de la fidelidad del Señor, y por eso el Señor trajo una amenaza sobre su reino como una medida de disciplina, como una llamada de atención, un jalón de orejas. Nos dice en la segunda parte del versículo 1 que subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla.
Resín era el rey de la nación de Aram, también conocida como Siria, cuya capital era Damasco. Si nosotros vemos en un mapa, podemos ver en dónde se encontraba Siria y en dónde se encontraba la nación de Asiria. Siria, también conocida como Aram, era gobernada por este rey Resín y su capital era Damasco. Por otro lado, Peca era el rey del reino del norte, del reino de Israel. Y ambos reyes, Resín y Peca, se habían aliado para pelear en contra de Asiria. Asiria se estaba levantando como una nación poderosa. Y entonces Peca y Resín querían que Judá, el reino de Judá, se aliara con ellos en contra de Asiria. Pero como Acaz se negó a aliarse con ellos, entonces Resín y Peca se juntaron para atacar al reino de Judá y en particular a la capital, que era Jerusalén, tratando así de presionar al rey Acaz para que se uniera a ellos, o en su defecto ellos iban a cambiar al rey de Judá por uno que fuera afín a sus intereses. Entonces el versículo 2 añade, el versículo 2 de nuestro pasaje, que cuando se dio este aviso a la casa de David, observa, a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Yo quiero que tú te imagines el miedo que ha de haber sentido el rey Acaz cuando él escuchó que el ejército de Siria o Aram se estaba ya acampado dentro del territorio de Efraín, es decir, del reino de Israel. Ellos estaban ya listos para atacar. Se trataban de los ejércitos de dos reinos en contra de su reino. No es difícil entender entonces que su corazón, como nos dice el texto, y el corazón de su pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles del bosque. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido atemorizados cuando hemos recibido alguna mala noticia? Ahora imagínate el miedo que ha de haber sentido todos los habitantes de Judá juntamente con su rey cuando los ejércitos de los arameos y de los israelitas finalmente atraviesan el reino de Judá y llegan hasta Jerusalén. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículos 5 al 8, nos dice que Yahvé su Dios, escucha esto, Yahvé su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos. Está hablando de Judá, del rey Acaz, y lo derrotaron. Tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco, la capital de Aram. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día. Todos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricá, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Puedes imaginarte lo que antes era simplemente una mala noticia, ahora ellos habían avanzado a través del reino de Judá, haciendo todo este desastre. Pero el Señor providencialmente, aun cuando ellos habían abandonado al Señor y el Señor había permitido que invadieran el territorio de Judá, sin embargo el Señor les mostró bondad, logrando providencialmente que el mismo ejército enemigo pusiera en libertad a los cautivos, demostrando así su poder soberano aún sobre los ejércitos poderosos. Además, aunque los ejércitos de Aram e Israel
subieron contra Jerusalén para combatir contra ella. Nos dice el texto que no pudieron tomarla. Eso es una muestra de la bondad del Señor, de la gracia inmerecida. Subieron contra la capital, pero no pudieron tomarla. ¿Te das cuenta que el Señor no los trató conforme a sus pecados, ni les pagó conforme a sus iniquidades? Él más bien le mostró su gracia, su favor. Pero justo en medio de esta angustia, Él les dio una palabra, y eso nos trae a nuestro segundo punto. La palabra o la promesa del Señor. El Señor envió al profeta Isaías, y nos dice en el versículo 3, que entonces Yahvé dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Entonces el Señor le dice a Isaías que vaya a buscar al rey Acaz, le dice dónde encontrarlo, pero le dice que no vaya solo. Le dice que lleve a su hijo que se llamaba Sear-Jasub. ¿Por qué le dice que lleve a su hijo Sear-Jasub? Este nombre, Sear-Jasub, significa un remanente volverá. Así que su nombre es un mensaje en sí mismo. De hecho, por eso llevaba ese nombre. Un remanente volverá. Así que entonces el hijo de Isaías era un recordatorio para Acaz de que un remanente volvería. Y eso significa entonces que esta era tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia porque significaba una cosa. Significaba, si un remanente volverá, significaba entonces que el pueblo de Judá sería llevado al cautiverio. Pero a la misma vez era una promesa. Una promesa de que no serían destruidos por completo, sino de que un remanente de su pueblo volvería a su tierra. El versículo 3 añade que Isaías debía encontrar al rey Acaz al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Ahora, un batanero era alguien que trabajaba lavando y ablandando la lana. Lo que hacía era golpear la lana para lavarla y ablandarla. De tal manera que él era un lavandero, y es por eso que la Nueva Versión Internacional lo traduce como el campo del lavandero. Y el versículo 4 dice que al llegar Isaías debía darle este mensaje a Acaz: cuídate y ten calma. Cuídate y ten calma. Un mensaje muy pertinente. Un mensaje muy necesario en medio de la aflicción en la que ellos se encontraban, en la disciplina en la que ellos se encontraban. Cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. Observa cómo el Señor llama a los reyes de Aram y de Israel. Él los llama cabos de tizones humeantes. Y los llama así porque eran como pedazos de carbón que una vez estuvieron prendidos, pero que ahora solamente echaban humo, pero no tenían fuego. En otras palabras, ellos se veían amenazantes, intimidantes, aterradores, pero carecían totalmente de poder frente al poder del Señor de los ejércitos. No debemos olvidar, como Isaías nos dirá más adelante en capítulo 40, versículo 22, que el Señor es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Así de grande es el Señor comparado con aquellos que habitan en la tierra. Él está sentado sobre la redondez de la tierra y sus habitantes son como langostas. Daniel 4. Versículo 17 también nos recuerda que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Domina sobre el reino de los hombres. Y Daniel 4:35 recalca que todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada, mas el Señor actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. El Señor añade entonces en versículos 5 al 6 cuál era el plan que tenían Rezín y Peca. Nos dice allí en versículos 5 y 6, porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, es decir, Peca, y ha dicho, subamos contra Judá y aterroricémosla. Hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Como vemos, los reyes de Aram y de Israel pensaban atacar a Judá, aterrorizarla, abrir un boquete en su muralla a fin de entrar en la ciudad y quitar al rey para poner en su lugar a un hombre que era hijo de Tabel, de un tal Tabel. Pero aún así, Acaz y Judá, dice el Señor, debían permanecer en calma. Ellos no debían dejar que su corazón desmayara de temor. ¿Por qué? El Señor les dice en versículos 7 al 9, por tanto así dice Yahvé, no prevalecerá ni se cumplirá. Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Observa cómo el Señor lo que está haciendo es un contraste entre Él, el Señor Yahvé, y los reyes de Aram y de Israel. Ellos habían dicho que atacarían, aterrorizarían, derrotarían a Judá, mientras que el Señor Yahvé estaba diciendo, no prevalecerá ni se cumplirá su plan. Por eso les dice, tengan calma, tengan calma. Y luego les explica que la cabeza de Aram es Damasco, la cabeza de Damasco es Rezín, la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. En otras palabras, las capitales de esos dos reinos eran simples ciudades, Samaria y Damasco. Y los reyes de esas dos naciones no eran más que simples mortales. Simples mortales. De hecho, el Señor afirmó que dentro de otros 65 años Efraín sería destrozado, dejando de ser pueblo. Ahora bien, sabemos nosotros que tan solo 14 años después de esta fecha, 14 años después del 735, en el año 721, el reino del norte, también conocido como Efraín, sería destruido por los asirios y sus habitantes serían llevados cautivos al exilio. Pero Isaías dice aquí otra cantidad, no dicen 14 años. Dice, en otros 65 años, Efraín sería destrozado y dejado de ser pueblo. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Qué sucedió no en el 721, sino más adelante? Isaías probablemente se está refiriendo al año 670, cuando los reyes asirios, una vez que destruyeron al reino de Israel en el 721, más adelante en el 670, ellos repoblaron Samaria, el reino del norte, con personas de naciones paganas. De tal manera que para ese año 670 el reino de Israel había dejado de ser pueblo como una entidad étnica y nacional. Por tanto, la pregunta aquí es, pero esto todavía no sucede. La pregunta entonces aquí es, ¿a quién le creerías tú? Estás viendo la amenaza de estos dos reyes. Están a la puerta de tu ciudad, a la puerta de tu casa, dos ejércitos, y el Señor dice, no tengas miedo. No sucederá
no prevalecerá su plan. ¿A quién le harías caso? ¿A los reyes de Aram e Israel, que se ven amenazantes, pero que son simples mortales, tizones humeantes? ¿O al Señor Yahvé, que está sentado sobre su trono, alto y sublime? Aquel que es la cabeza de Judá. ¿Te acuerdas que está diciendo? La cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es el rey. Pero es un rey simple mortal. La cabeza de Israel es Samaria, y la cabeza de Samaria es un simple mortal. En cambio, la cabeza de Judá es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y ese rey es nada menos que aquel que está sentado en el trono alto y sublime. ¿A quién le creerías tú? Es fácil contestar esa pregunta cuando no se trata de nosotros. Pero ¿qué tal en tu vida? ¿A quién le crees cuando la tentación llega a tu vida haciéndote creer que no tiene salida, que es más fuerte que tú, que no la puedes derrotar, cuando el Señor afirma que Él no dejará que seas tentado más allá de lo que puedes soportar? ¿Le crees a la tentación o le crees a Dios? ¿Le crees a Dios, que siempre pone la puerta de escape para que podamos resistirla, de tal manera que tomas la puerta de escape porque le crees? ¿Le crees a Dios, que Él ha puesto su espíritu en nosotros, de tal manera que no andemos conforme a los deseos de nuestra carne? ¿Le crees a Dios, que dice que podemos correr al trono de la gracia, de tal manera que hallemos gracia para la ayuda oportuna? Cuando vienen las adversidades a tu vida y no encuentras una explicación, ¿le crees a Dios, que nos dice que en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? ¿Le crees a Él, que Él usa todas estas cosas de tal manera que cooperan para el bien de los que le aman? El Señor le advirtió a Acaz y a Judá: si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Observa que Acaz y Judá debían confiar en la palabra del Señor. No bastaba con escucharla. Ellos tenían que confiar en la palabra de aquel que no puede mentir, que es imposible que mienta. Ellos tenían que apoyarse en el Señor. Si ellos creían en la palabra del Señor, entonces permanecerían. Pero por el otro lado también, si ellos no confiaban en el Señor, no permanecerían. Su destino entonces sería como el del reino de Israel, que en 65 años ya no sería pueblo. Judá también sería derrotado, Judá también sería invadido, sus habitantes serían llevados al exilio a causa de su incredulidad y desobediencia. Y eso nos recuerda a nosotros también que no basta con escuchar su palabra, no basta con memorizar su palabra, no basta con citar su palabra, tenemos que confiar en ella. Y como respuesta de confiar en ella, tenemos que actuar en concordancia con lo que su palabra nos dice. Hebreos 4:2 nos recuerda que en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a los israelitas en el desierto, pero la palabra que ellos oyeron, fíjate bien, no les aprovechó. Es posible escuchar la palabra y que no te aproveche, que no te sirva de nada, en otras palabras. ¿Por qué? Porque ellos no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Por eso, porque no confiaron en ella, porque no se aferraron a ella, porque no actuaron con base en ella. De tal manera que el versículo 6 de nuestro pasaje concluye, el versículo 6 de Hebreos, capítulo 4, versículo 6, nos dice que aquellos israelitas, aquella generación de los israelitas que estuvieron en el desierto, a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. ¿Te das cuenta? Allí vemos cómo nuestra confianza en la palabra de Dios
siempre va acompañada de nuestra obediencia a ella. Ellos escucharon, pero no actuaron con base a ella. Y por eso ellos no entraron a causa de su desobediencia. Y a fin de confirmar su palabra a Acaz, en versículos 10 y 11 nos dice que Yahvé, el Señor, habló de nuevo a Acaz, y fíjate bien lo que le dice: pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como los cielos. Escucha quién está hablando. Yahvé está hablando. Yahvé está dando una orden. Dice: pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Notemos que es el Señor quien está ordenando a Acaz que pida una señal, pero no cualquier señal. Una señal que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. En otras palabras, una señal que fuera extraordinaria, imposible, que fuera sobrenatural, de tal manera que él pudiera ver el poder del Señor. Pero el versículo 12 nos dice que Acaz respondió: no pediré, ni tentaré a Yahvé. A simple vista pudiera parecernos que la respuesta del rey Acaz es muy espiritual, ¿no es cierto? No tentaré al Señor. Pero la realidad es que él estaba desobedeciendo al Señor, porque el Señor le ordenó que pidiera una señal. Entonces, versículos 13 y 14 nos dice que Isaías dijo: oigan ahora, casa de David. Escucha quién está dando las siguientes palabras: casa de David. Ya es la segunda vez que menciona esta frase, casa de David, en este pasaje. ¿Les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y añade en versículos 15 y 16: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra, cuyos dos reyes tú temes. Ese es un pasaje muy conocido, ¿no? Un pasaje muy conocido. Nosotros sabemos por el testimonio del Nuevo Testamento que esta señal se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. Pero la pregunta aquí es: ¿qué significaba esa señal en su contexto original para su audiencia original? ¿Acaso los autores del Nuevo Testamento tomaron este pasaje fuera de su contexto y lo aplicaron a Jesucristo de manera arbitraria? Porque cuando leemos el pasaje no parece que tenga mucha relación con el nacimiento del Mesías. De allí que algunos eruditos afirman que esta señal tuvo que cumplirse en los tiempos de Acaz y que por lo tanto no se refieren a un nacimiento virginal sobrenatural. Ellos afirman que en el tiempo de Isaías, el segundo hijo de Isaías, del profeta, que se llamaba Maher Shalal Hashbaz, fue el cumplimiento parcial de esa profecía. Pero el fundamento de esta idea es débil, de este argumento es débil y puramente circunstancial. Más bien, el contexto mismo nos muestra que esta señal debía ser milagrosa y que habría de cumplirse en el futuro y no en los tiempos de Acaz. ¿Cómo sabemos eso? Notemos en primer lugar que la señal debía ser tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. En otras palabras, debía ser una señal sobrenatural. Por lo tanto, el nacimiento del hijo de Isaías con su esposa no cumplía ese requisito. ¿Qué de sobrenatural tiene que Isaías tuviera un hijo con su esposa
Ninguno. Esa señal no era tan profunda como el Seol, ni tan alta como el cielo. En segundo lugar, la palabra hebrea que allí se traduce como virgen, hace referencia a una mujer joven que no estaba casada. No necesariamente habla de la palabra virgen refiriéndose a su virginidad, pero sí habla de una mujer joven que no estaba casada y en consecuencia, en la mentalidad judía, esa es una virgen. Tal como vemos en pasajes como Génesis 24, Éxodo 2, Salmo 68, Proverbios 30, Cantares 1, Cantares 6. De allí que entonces, el segundo hijo que Isaías tendría con su esposa no podría ser tampoco el cumplimiento de la promesa porque su esposa ya no era virgen. Su esposa, es más, ya tenían un hijo antes, que lo vimos en este pasaje. Pero el contexto, fíjate bien, el contexto de Isaías 7 nos muestra que esta señal se cumpliría exclusivamente con el Mesías. Ya en capítulos 1 al 6 el Señor nos ha hablado del Mesías. No es que se lo está sacando de aquí, no es que Mateo lo sacó de su mente y simplemente lo ajustó a su interés. No. En capítulos 1 al 6 el Señor ya había hablado del Mesías. El Señor había dicho que Sión sería redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia, en capítulo 1, versículo 27. Y que el renuevo de Yahvé sería hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel, dijo en capítulo 4, versículo 2. Este renuevo, como ya vimos cuando estudiamos capítulo 4, este renuevo de Yahvé era una referencia al Mesías. El Mesías que era descendiente de David, el descendiente que Dios le prometió a David en el segundo libro de Samuel capítulo 7. Ahora bien, el contexto sigue hablando, no solamente en el capítulo 4, sino que más adelante en el capítulo 9 de Isaías, él vuelve a hablarnos acerca de este niño, de esta señal milagrosa, más alta que el cielo, más profunda que el Seol. Y en capítulo 9, versículo 7 nos dice que este renuevo sería aquel niño que nos ha nacido, el hijo que nos ha sido dado, cuyo nombre se llamaría admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a él? Porque en versículos 6 y 7 nos dice que él reinará eternamente sobre el trono de David. Así que entonces el contexto del pasaje apunta a que este niño, cuyo nombre está íntimamente relacionado con Yahvé, es el mismo que nacería sobrenaturalmente de una virgen y cuyo nombre sería Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Además, la señal, fíjate bien, fue dada directamente a la casa de David. Observen el capítulo 7, en nuestro pasaje, versículo 13. ¿A quién estaba dirigida esta señal? A la casa de David. Así que entonces el nacimiento de Emmanuel, de una mujer joven no casada y en consecuencia virgen, ocurriría en la casa de David, después del juicio que Dios traería sobre su pueblo. Pero entonces, ¿por qué el versículo 16 dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes? Muchos piensan que este versículo señala que el niño debía nacer en tiempos de Acaz, pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. El versículo 16, de hecho, no nos dice cuándo nacerá el hijo de la Virgen, más bien nos explica por qué el niño comerá cuajada y miel. Nos dice: porque la tierra será abandonada. La tierra de los dos reyes que Acaz temía sería arrasada por los asirios, pero también la tierra de Judá sufriría bajo la inundación de los asirios. Así que la profecía no era una promesa para Acaz de liberación,
sino más bien la introducción de una advertencia del juicio. Israel y Aram serían abandonados antes de que el niño hijo de la Virgen supiera desechar lo bueno y escoger lo malo. Y exactamente así sucedió. El reino de Aram fue destruido. Sus habitantes fueron llevados al exilio en el año 731 a.C. y 10 años más tarde, en el año 721, el reino de Israel sufrió el mismo castigo. Así, tal como el Señor lo anunció por medio de Isaías, la tierra de esos dos reyes, Aram e Israel, quedó abandonada antes que naciera el niño de la Virgen. Pero Judá también sufriría como resultado de la invasión de Asiria, como el Señor lo anunció en los versículos 17 al 25 de nuestro pasaje. El Señor le dijo al rey Acaz en versículo 17 al 19, Yahvé hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Y sucederá que en aquel día que el Señor, que Yahvé silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. Observa cómo el Señor le advierte a Acaz que tanto él como su reino sufrirían terriblemente a causa de la invasión del rey de Asiria. El Señor compara a los ejércitos de Asiria con un enjambre de abejas. ¿Cuál es una característica de los enjambres de abejas? Que ellos atacan de una manera organizada y disciplinada. Pues así eran los asirios. Y compara al ejército de Egipto con un ejército de moscas, pero que ambos están a su disposición, puesto que Él les silba, Él las llama, Él las trae. No a la misma vez, sino en tiempos diferentes. Primero los asirios y muchos años después a los egipcios. Y luego les advierte en versículo 20, en aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor afeitará la cabeza y el pelo de las piernas y también quitará la barba. Observa que el Señor es quien por medio de Asiria, es el Señor quien va a derrotar y quien va a humillar al pueblo de Judá. El pelo de las piernas era un eufemismo que se refería al vello de las partes íntimas. Afeitar la cabeza y más aún el vello de las partes íntimas era una señal de extrema vergüenza y humillación. Pero no solamente eso, sino que como resultado de la invasión, nos dicen versículos 21 y 22, en aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas, y por la abundancia de leche que darán comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. Esto no es una promesa de prosperidad, es una promesa de escasez. Dicen, los campos van a estar, como vamos a ver más adelante, acabados. ¿Y qué va a hacer Judá? Van a tener que quedarse con una novilla y una oveja. Nos dice allí, un par de ovejas y una novilla, a fin de tener leche que comer. Notemos que comer cuajada y miel no era una señal de prosperidad, sino de escasez. Cada familia criaría una novilla y un par de ovejas para poder tener que comer leche y cuajada. Y versículos 23 al 25 completan el cuadro de desolación y pobreza, diciendo, en aquel día, escucha, en todo lugar donde había 1000 vides, valoradas en 1000 siclos de plata, habrá zarzas y espinos. Solamente eso, zarzas y espinos. La gente se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. Y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos, pero se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser pisoteadas por las ovejas. Pero tal como el Señor lo había prometido, ese juicio no sería el final para Judá.
Él había prometido dejar un remanente. De tal manera que su pueblo no fuera destruido por completo como lo fue Sodoma y Gomorra. Ya había prometido eso. Si el Señor no nos hubiera dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Él iba a dejar un remanente. De tal manera que cuando el tiempo de la cautividad se hubiera cumplido, en el tiempo señalado por el Padre, aquel renuevo de la casa de David, que nacería de una virgen, vendría al mundo. Y tal como el Señor lo anunció en su palabra, así sucedió. Cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo naciendo de María, quien estaba comprometida con José, el cual era de la casa de David. Mateo no está sacando el versículo 14 de su contexto. Al contrario, está diciendo, Él es el cumplimiento. Así como Dios le anunció a la casa de David que en la casa de David nacería uno, de una virgen, una señal tan alta como el cielo, tan profunda como el Seol, que sería el niño que nos es nacido, el Hijo que nos ha sido dado, cuyo nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuyo reino sobre la casa de David sería para siempre. Exactamente así sucedió. La Virgen concebirá, dijo Mateo, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. De esta manera entonces el Señor nos muestra que Él es plenamente confiable. ¿Escuchaste eso? Es plenamente confiable. No tenemos razón, no tenemos motivos para desconfiar de Él ni de su palabra. Él es fiel a sus promesas. Él nos promete que los que confían en Él y en su palabra no seremos avergonzados, sino que estaremos firmes y bien afianzados como en una roca inconmovible. Por lo tanto, hermanos, hermanas, confiemos en el Señor. Confiemos en su palabra, sin importar nuestras circunstancias. Confiemos en sus promesas. Confiemos en su fidelidad, porque Él no desampara a los que en Él confían. Y si nosotros confiamos, permaneceremos. Pero si no confiamos, no permaneceremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Cuán maravillosa es tu palabra. Cuán confiable eres tú. 700 años antes del nacimiento de tu Hijo, Señor, tú anunciaste esta señal más alta que los cielos, más profunda que el Seol. Y Señor, tú cumpliste una palabra. Tú cumpliste tu palabra, porque nada hay imposible para ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos demuestras que podemos confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en lo que tú dices. Ayúdanos a caminar en obediencia a lo que tú dices, Señor. Porque sabemos que si hacemos eso, no seremos avergonzados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por semejante promesa, Señor, y semejante confianza que podemos tener en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues que pasen una buena noche y nos vemos el domingo, si Señor permite.